Hola, hola, hoy te vamos a explicar cómo nunca antes se ha hecho la manera perfecta de caer en Fortnite usando la ciencia. La caída perfecta en Fortnite consiste en descender desde el punto A, que es el bus, hasta el punto B, que es la zona del mapa en la que el jugador desea aterrizar. La idea detrás de este método es reducir al mínimo el tiempo de desplazamiento entre A y B. Listo, ahora ¿cómo pasa esto en el juego realmente? Entonces, estamos en el bus y tenemos que marcar sobre el mapa el lugar al que queremos aterrizar. Eso nos va a ubicar el marcador azul que podemos ver en la pantalla, que nos va a decir la distancia de separación entre ese punto y nosotros. Luego de tirarnos del bus, caeremos en caída libre a través de la atmósfera de Fortnite, como podemos observar aquí, y luego, faltando unos pocos metros para el aterrizaje, se desplegará el paracaídas que nos acompañará hasta nuestro destino. La idea detrás de la caída perfecta es minimizar el tiempo. ¿Y por qué? Porque Fortnite es un juego online shooter que depende mucho de este factor. Si nosotros caemos antes en el lugar deseado, tenemos más probabilidades de encontrar más y mejores armas, al igual que mejor munición, y de esa manera podernos plantar estratégicamente para comenzar a disparar a nuestros rivales. Listo, ya sabemos qué queremos hacer, pero cómo lo vamos a hacer es lo que hace a este video radicalmente diferente. Aquí vamos a usar la ciencia. Entonces probaremos nuestras hipótesis con experimentos que vamos a hacer en el juego para poder determinar de manera verídica la forma perfecta de caer. Para hacer esto, primero necesitamos entender cómo los videojuegos reproducen la física que podemos ver en ellos y a partir de ahí explicarlo todo con más claridad. Este proceso se puede explicar de manera muy sencilla. Empezamos con la naturaleza y las leyes que la rigen. A partir de ahí, la física extrae ecuaciones que nos permiten modelar esa realidad y, haciendo uso de herramientas computacionales, podemos simular, como vimos en el video anterior, procesos físicos descritos por estas leyes. En el caso de los juegos tenemos algo muy particular que se llaman los motores gráficos. Es a partir de estos motores que el juego permite simular procesos que acontecen en la realidad, como lo puede ser la caída que estamos experimentando en Fortnite. Estos motores, conjunto a cómo ha sido programado el juego, son la pieza fundamental para saber qué tan realistas son los procesos que se llevan a cabo al interior del mismo. Entonces, conociendo qué tan realista es la caída que nosotros podemos ver en Fortnite, podremos determinar entonces cuáles son los parámetros que debemos optimizar para minimizar el tiempo. Esto lo haremos gracias a una herramienta de procesamiento de video que se llama Tracker. Usando ese programa podremos estimar entonces la altura y el tiempo de caída de nuestro personaje y así poder validar todas nuestras hipótesis. Para analizar la caída del bus y llegar a la respuesta de la manera perfecta para caer, vamos a ver el movimiento en dos secciones: cuando vamos descendiendo en caída libre y cuando se acciona el paracaídas. Primero, hablemos de la caída libre. Cuando un paracaidista va en un helicóptero, no está cayendo debido a la sustentación del helicóptero en el aire. Pero apenas salta, no hay nada que lo sostenga, por lo que la gravedad es la única fuerza que está actuando y por lo tanto comienza a descender cada vez más rápido. Sin embargo, aparece otra fuerza que se conoce como fuerza de drag o de arrastre, debido a la interacción del paracaidista con el aire. Esa fuerza depende de varios factores. Uno de ellos es la geometría del objeto que cae, otro es de su masa, otro es de la densidad del medio en el que está inmerso el cuerpo, en este caso el aire, y finalmente y más importante, la velocidad, que es un poco antiintuitivo en un primer vistazo. Por esa razón, apenas salta el paracaidista, cuando no hay velocidad solo siente la fuerza gravitacional que lo atrae hacia el suelo. Pero a medida que gana velocidad, la fuerza de drag se va incrementando contrarrestando la fuerza gravitacional hasta que ambas son iguales. Esto no significa que el paracaidista va a dejar de caer, solo que va a llegar un momento en la caída donde la velocidad es constante, no hay aceleración. Entonces, en la caída la velocidad va a crecer hasta una velocidad límite donde se vuelva constante y eso va a depender de la geometría del cuerpo, de su masa y del medio. Ahora vamos al juego. En un principio sucede lo mismo, cuando nos lanzamos del bus comenzamos a caer debido a la fuerza gravitacional. Pero, ¿qué pasa con el drag y cómo caer de manera perfecta? Para responder esto, analizamos diferentes opciones de caída. Cuando no premiamos nada y solo nos dejamos caer haciendo 0 grados con la horizontal,
otro de 0 grados, pero en este caso oprimiendo W y por lo tanto nos movíamos de forma horizontal. 3 casos intermedios con diferentes inclinaciones, de 20 grados, 45 grados y 75 grados, y finalmente cuando el cuerpo estaba completamente de forma vertical haciendo 90 grados con la horizontal. Estos casos los analizamos con tratamiento de video y obtuvimos las siguientes gráficas con diferentes inclinaciones o pendientes que hacen referencia a cada una de las caídas. Aquí hay algo muy importante, y es que la velocidad de la caída se codifica con la inclinación o pendiente de las líneas. Como son líneas rectas, la pendiente es la misma y por lo tanto la velocidad de caída es constante en todo el movimiento. Entre la línea sea más inclinada, la velocidad será mayor. Entonces aquí algo anda mal, y es que en la realidad la velocidad va aumentando hasta hacerse constante, pero en el juego la velocidad siempre es la misma. Y esto es porque realmente no simula la caída de los jugadores, porque eso representaría un costo computacional muy alto. Son muchos jugadores y hay que acudir a las ecuaciones de la hidrodinámica y a toda la física. Entonces lo que hace el juego es asignar una velocidad que depende de la forma de la caída. Cuando nos lanzamos, entre más verticales, más velocidad nos asigna el juego en la caída, pero es importante notar que cuando la caída supera los 45 grados no cambia mucho a cuando caemos con 90 grados. Sin embargo, cuando la inclinación es menor sí que hay mucha diferencia. Ahora, esto se va a traducir que el tiempo de descenso libre se va a reducir con la inclinación de la caída, pero va disminuyendo menos con el aumento de la inclinación. Entonces, la mejor forma de caer en caída libre es con una inclinación superior a los 45 grados. Listo, ya entendimos muy bien qué pasa en la caída libre. Ahora hablemos de qué pasa cuando se abre el paracaídas. Primero debemos hablar de la realidad del paracaidismo. ¿Por qué se abre un paracaídas? Un paracaídas tiene como mecanismo fundamental aumentar el área que va a tener contacto con el aire, y esto va a aumentar la magnitud de la fuerza de drag, como explicamos anteriormente. Esta fuerza de drag entonces romperá su equilibrio con el peso y comenzará a desacelerar, disminuirá la velocidad límite con la que vendríamos hasta que lleguemos a la velocidad perfecta para poder aterrizar. Vemos que en el paracaidismo realista lo más importante es la geometría del paracaídas. Dependiendo de esto sabremos qué tan rápido y qué tanto se va a disminuir la velocidad límite con la que estamos cayendo. Es por esto que los paracaidistas juegan con la inclinación de su cuerpo para variar el área en contacto con el aire y de esta manera cambiar las direcciones a través de su movimiento y reducir el tiempo de caída según lo necesiten. Listo, ya sabemos qué pasa en la realidad, pero ¿qué pasa en Fortnite? En Fortnite primero tenemos que seleccionar el tipo de paracaídas que vamos a utilizar, es decir, el juego nos permite variar esa geometría, por lo que esperaríamos una física muy completa en esta parte. Podemos seleccionar todo tipo de paracaídas, desde sombrillas de agua hasta trenes que caen del cielo. Luego de haber seleccionado el paracaídas, pues procedemos a tirarnos del bus. Aquí necesitamos saber en qué punto de la altura de caída se abre nuestro paracaídas, y eso lo vemos con una barra blanca en la parte izquierda del recuadro del mapa. Luego de que ya hemos despegado nuestro paracaídas, también vemos que el juego nos permite simular las diferentes inclinaciones y que eso cambia la trayectoria de nuestro recorrido, tal cual como pasa en la realidad. Ahora tenemos que comprobar si específicamente estos cambios en las direcciones sí inciden en nuestro tiempo final de caída. Con esto en mente, nos pusimos manos a la obra para nuevamente construir la gráfica de la altura en función del tiempo para esta segunda sección de la caída de nuestro personaje. Aquí tenemos la gráfica construida para tres tipos diferentes de paracaídas. La azul es para la sombrilla, la verde es para el paracaídas tradicional y la roja es para el tren. Lo que podemos ver a través del procesamiento de video es que los tres tipos de paracaídas se demoran lo mismo en recorrer desde el punto A hasta el punto B, lo que significa que los tres tipos de paracaídas tienen exactamente la misma velocidad de caída constante a lo largo de todo el movimiento. Esto significa que dentro del juego el tipo de paracaídas no importa, contrario a lo que se presenta en la realidad, y que Fortnite abarata costos de procesamiento no reproduciendo fielmente la realidad del paracaidismo. Listo, ya vimos que la geometría no importa en este caso, pero ¿qué pasa con la inclinación? Es decir, ¿qué
¿Qué tal si usamos el mismo paracaídas en todos los casos, pero esta vez variamos los movimientos que hacemos mientras caemos? Nos inclinamos hacia adelante, hacia los lados o en todas las direcciones. Lo que pasa en este caso es que nuevamente Fortnite asume que los tiempos de caída van a ser exactamente los mismos. La velocidad de caída en todos los casos es exactamente igual. Por tanto, la inclinación no importa tampoco en esta fase de la caída, lo que demuestra que el paracaidismo de Fortnite es un paracaidismo artificial, realmente no reproduce lo que pasa en la realidad. Ya vimos que no se puede usar ningún truco físico para tratar de reducir el tiempo de caída en el paracaídas. Entonces, lo que tenemos que hacer para minimizar ese tiempo al máximo es reducir la distancia que recorremos con él. Para esto, lo que tenemos que hacer es apuntar a zonas del mapa que sean llanuras o cercanas a zonas de agua, como pueden ser los canales de irrigación o el mar que rodea la isla. ¿Por qué? Porque estas zonas son las más bajitas, lo que significa que vamos a recorrer mucho menos distancia cuando se despliegue nuestro paracaídas con respecto a zonas montañosas, por ejemplo. Y eso lo que va a hacer es justamente lograr minimizar nuestro tiempo de caída total. Finalmente ya tenemos nuestros dos puntos claves. Primero, en la caída libre nunca tener un ángulo menor a 45 y segundo, en el paracaídas tratar de abrirlo lo más bajo posible en el mapa. Con estos dos conceptos claves ahora tenemos que aplicarlos para construir cómo debe ser la caída perfecta para cualquier zona del mapa. Cuando se marca la trayectoria que seguirá el bus a lo largo del mapa, se tienen dos regiones a las que podemos acceder dependiendo de lo que hemos visto en este video. La región cercana, en las inmediaciones de la trayectoria del bus, que nos permitirán acceder a lugares con una inclinación en nuestro cuerpo en caída libre mayor a 45 grados, que son los lugares ideales en los que podremos aprovechar los dos consejos que aquí hemos expuesto. Y la segunda zona del mapa serían las regiones alejadas de la trayectoria del bus, que solo pueden ser alcanzadas si nuestro personaje se inclina en un ángulo menor a 45 grados. Entonces, basados en esa división de mapas, expondremos qué se debe hacer en cada uno de los dos casos. Veamos entonces cómo hacerlo para regiones cercanas a la trayectoria que va a recorrer el bus. Aquí debemos aplicar entonces lo que hemos aprendido. Una manera sencilla de caer mucho más rápido, como vimos, sería tirarnos en picada. Esta es la inclinación que reduce el tiempo en caída libre al máximo. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, para llegar al punto oficial de lanzamiento debemos esperar que el bus recorra cierta trayectoria. Entonces yo puedo aprovechar ese tiempo que el bus se está moviendo para tirarme antes con una inclinación entre 90 y 45. Voy a perder un poquito de tiempo en la caída libre, pero no es tan significativo como vimos en las gráficas. Nos aseguramos de estar apuntando a un punto lo suficientemente bajo como el agua y a partir de ahí, cuando se despliegue el paracaídas, el recorrido horizontal que nos hace falta para llegar a nuestro punto lo vamos a hacer en ese tiempo. Sabemos que ese tiempo es igual, no importan todas las circunstancias, ya lo hemos logrado optimizar. Entonces, habiendo reducido el tiempo de movimiento sobre el bus, habiéndome tirado antes y logrado aplicar los consejos que aquí hemos dictaminado, se puede reducir muchísimo el tiempo de caída y obtener ventaja para hacer el primer aterrizaje. Ahora veamos qué hacer en una región que se encuentre lo suficientemente alejada de la trayectoria del bus como para que los consejos de mantenernos entre 90 y 45 grados no se puedan cumplir. En este caso, como vimos, nos vamos a mover a la región de la gráfica de tiempo final en caída libre, donde las diferencias entre ángulos son sustanciales en el tiempo de caída. Entonces aquí tirarnos con 50 grados o con 60 grados ya comienza a ser muy importante. Por eso es el factor que tenemos que cuidar de mayor manera en este tipo de desplazamientos, cuando vayamos a zonas muy lejanas. Lo que proponemos es hacer uso del conocimiento que tenemos haciendo variaciones lentas de los ángulos conforme vamos cayendo, como lo vamos a apreciar aquí. Luego de haber marcado el punto, nos tiramos en una zona que se encuentre perpendicular más o menos la distancia al punto al que queremos llegar, y al inicio de la trayectoria comenzamos con un ángulo óptimo entre 90 y 45 grados. Ahí vamos a bajar muy rápido por lo que conocemos. Sin embargo, esto nos va a perjudicar si lo mantenemos. Por eso debemos comenzarnos a inclinar lentamente hacia la horizontal. Cada vez que vayamos recorriendo un tramo tenemos que estar más inclinados si queremos llegar a ese punto, pero si lo hacemos de manera progresiva, cada uno de esos pequeños instantes van a hacer una reducción enorme en el tiempo final, como vimos.
Entonces la idea es comenzar la caída libre bastante pronunciada la inclinación y a partir de ahí ir variando lentamente para aprovechar cada milisegundo que necesitemos. Nuevamente asegurarnos de no estar en una zona altamente montañosa cuando se despliegue el paracaídas y recorrer los últimos tramos de nuestro recorrido justamente con el paracaídas desplegado. A partir de ahí tendremos la suficiente ventaja que nos ha dado la ciencia para llegar primero al lugar y obtener un mucho mejor loot. Esperamos que les haya gustado este video. Recuerden que con la ciencia se puede hacer absolutamente todo en nuestras vidas, incluso jugar de la manera perfecta. Denle like, suscríbanse, comenten y háganos sus sugerencias para analizar otros videojuegos. Hasta luego.